Hola, mi nombre es Jazmín Janet Arellano Ruiz y voy a hablar sobre las leyes de Kirchhoff y los fasores. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en la ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell. Por Kirchhoff procedió a Maxwell y gracias a George Ohms su trabajo fue generalizado estas leyes. Ley de la corriente de Kirchhoff. La ley que entra a un nodo es igual a la corriente que sale del mismo. Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es común que se usen las siglas LKC. Para referirse a esta ley, la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Esta fórmula es válida también para circuitos complejos. La ley se basa en el principio de conservación de la carga, donde la carga en volúmenes es producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Por definición, un nodo es un punto en una red eléctrica en el cual convergen tres o más conductores. Esta primera ley confirma en la conservación de la carga eléctrica. Densidad de carga variante. La LCK solo es válida si la intensidad de carga mantiene constante el punto en la que se aplica. Considera la corriente entrando en una lámina de un condensador. Si uno se imagina una suficiente superficie cerrada alrededor de esa lámina, la corriente entra a través del dispositivo. Ahora voy a hablar de la ley de tensión de Kirchhoff. Ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso, B4 es igual a B1 más B2 más B3. No se tiene en cuenta B5 porque esta forma parte de la malla que estamos analizando. Esta ley es llamada también la segunda ley de Kirchhoff. Se le conoce como la ley de las tensiones. En un circuito cerrado, las sumas de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias del potencial eléctrico en un circuito es igual a 0. De igual manera que con la corriente, las tensiones también pueden ser complejas. Así, esta ley se basa en la conversión de un campo potencial de energía, dado una diferencia de potencial. Una carga que ha completado un lazo potencial cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial. En resumen, la ley de tensión de Kirchhoff no tiene nada que ver con la ganancia o pérdida de energía de los componentes electrónicos, resistores, capacitores, entre otros. Es una ley que está relacionada con el campo potencial generado por fuentes de tensión en este campo potencial, sin importar qué componentes electrónicos estén presentes. La ganancia o pérdida de la energía dada por el campo potencial debe ser 0 cuando una carga completa un lazo punto 9. Ahora les voy a hablar de los fasores. Las senoides se expresan fácilmente por fasores, lo que hace más cómodo trabajar este tipo de funciones. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Utilizar fasores nos da un marco de referencia en la frecuencia para hacer más fácil el análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna excitados por fuentes sinoidales. Ahora un número complejo se puede expresar en dos sistemas coordenados, cartesiano y polar, como se presentan a continuación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carla Andrade y voy a presentar dos temas, el capacitor y el inductor. Principalmente, el capacitor también es llamado un condensador, que es un elemento capaz de almacenar energía eléctrica. Interiormente consta de dos placas conductoras separadas por material dieléctrico y cuando lo conectamos a una fuente de voltaje comienza a circular corriente por el circuito, pero una de las placas adquiere la negativa y la otra la positiva. Y lo podemos encontrar de diferentes tamaños, depende para tu trabajo cuál sea, si tú quieres uno pequeño o uno grande. Aquí está el símbolo.
del cómo se muestran en los diagramas. Y aquí está el capacitor, cómo se miraría físicamente. Este es el más común. Hay de diferentes amperes, voltios. También los podemos encontrar en placas electrónicas con otros objetivos, como por ejemplo como actuar como un oscilador. También en aplicaciones eléctricas son muy utilizados porque, por ejemplo, se utilizan para los flash de los celulares, para las fotos. Y pues aquí claramente se ve que en uno pierde electrones y en el otro gana electrones. Entonces aquí va a desaparecer poquito. Ahora me toca el tema de inductor. El inductor es un componente eléctrico que produce inducción. También se llama bobina, pero pues cualquier conductor podría usarse para construir una bobina. Se elabora enrollando alambre, ¿no? El funcionamiento que pasa a través de sus espiras es corriente y se induce un campo magnético que atraviesa el cilindro. Y pues en este también la capacidad inductiva de una bobina se puede medir a través de un parámetro propio de la misma llamada autoinductancia o sencillamente inductancia. Y pues este sería cómo se ve físicamente, pero así es como una espiral de alambres. Pues hay muchos usos, que es como los motores, cerraduras eléctricas y timbres. En los motores eléctricos se usan bobinas para construir máquinas cuyo movimiento rotatorio se genera por interacción de los campos magnéticos. Pero a mí el que más me pareció importante es que en algunos timbres se usa el campo magnético oscilante para producir sonido, pero a través de la vibración se produce el sonido. Así que cuando este vibra, se produce el sonido que es del timbre. Yo no lo sabía y me interesó mucho. Aquí hay bobinas con núcleo de aire, núcleo de hierro y núcleo de ferrita. Y pues soy Andrade y esta sería mi presentación. Y pues gracias. Hola, mi nombre es Melissa Montijo y el siguiente tema es circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un grupo de elementos eléctricos unidos entre sí mediante cables eléctricos que forman un camino por donde circula la corriente eléctrica. El circuito eléctrico está compuesto por distintos componentes que garantizan el flujo de electrones de un polo hacia otro. Cuando el circuito está cerrado, permite el paso de los electrones y cuando se abre, corta el paso, no permitiendo el paso de electrones. Los electrones están presentes en todo tipo de instalaciones eléctricas. ¿Dónde los utilizamos? Los circuitos eléctricos están presentes en todos los sitios donde utilizamos electricidad. Se encuentran en viviendas, en comercios, industrias, hospitales y centros públicos, entre otros muchos sitios. Se utilizan para alumbrado y para hacer funcionar cualquier tipo de aparato que podamos conectar a la red eléctrica. ¿Para qué sirven? Los circuitos eléctricos sirven para controlar distintos receptores eléctricos y un circuito eléctrico es una combinación de elementos conectados entre sí que generan y transportan electricidad por medio de elementos conductores. Los elementos que lo conforman son los generadores y las fuentes de energía. Son los que proveen la electricidad a los circuitos eléctricos y que con estos pueden hacer que funcionen. Las fuentes de energía nos pueden proporcionar electricidad. También los generadores nos proporcionan electricidad para que funcionen los circuitos y los aparatos eléctricos que conecten entre ellos. Un siguiente elemento serían los cables eléctricos de una instalación y los elementos de seguridad. Es por donde circula la electricidad de la instalación eléctrica en las viviendas. Suelen ser de cobre y los cables se encargan en transportar y distribuir la electricidad para su consumo. Último elemento son los elementos de seguridad que evitan que la electricidad pueda ser un riesgo para nosotros mismos o para la instalación eléctrica. Un ejemplo de ellos sería un circuito eléctrico en el que utilizamos para encender la luz de una habitación. Los circuitos están formados por 4 componentes: los generadores, conductores, receptores y elementos de control que se estudian a continuación. El circuito que es sencillo para un interruptor de alguna luz es sencillo, pues compone de la fuente de energía, de un interruptor y del receptor, que es la lámpara. Como bien explicamos anteriormente, la fluidez de la electricidad lleva al interruptor y el interruptor, cuando está encendido,
hace que la electricidad fluya y llegue a la lámpara, que es el receptor, y encienda. Si él está apagado, se abre y entonces no deja que fluya la electricidad. Y ese es el tema de circuitos eléctricos. El siguiente tema es ley de Ohm, que es una ley fundamental para distintos cálculos y fórmulas referentes a la electricidad y la electrónica. Su fórmula es bastante sencilla y tiene su lógica. La ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Intensidad son los amperios, voltaje, voltios, y resistencia, los ohmios. I es igual a voltios sobre resistencia, donde la I hace referencia a la intensidad, que la I es intensidad, que es medida a los amperios, y la V a los voltajes, y se mide por voltios, y por último la R es de la resistencia, que es medida a los ohmios. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Los puntos clave es el voltaje, que mueve la corriente, mientras la resistencia lo impide. La ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente. Los circuitos o componentes que obedecen la relación de voltios es igual a la R, que son conocidos como ohmios, se presentan gráficos de corriente y voltaje, que son lineales y pasan de un punto cero. Un ejemplo es el siguiente circuito. El valor de tensión es de 230 voltios y el valor de resistencia es igual a 100 ohmios. ¿Qué valor tiene la corriente que circula por el circuito? Es la intensidad que pasa por la resistencia, que es igual a 2 o 3 amperios. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Maeda y voy a hablar de diferentes temas. El primer tema del cual voy a hablar es corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? Es la energía que se genera gracias al movimiento de cargas eléctricas por medio de un material conductor dentro de un circuito. Esta propiedad la poseen las partículas que llevan el nombre de protones y electrones. Estas tienen una relación tanto de rechazo como de atracción, y por ello en electricidad se habla de polos positivos y negativos. En esta gráfica nos podemos dar cuenta de lo que es corriente directa, que va en un solo lado y no tiene variaciones de arriba hacia abajo. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, aunque comúnmente se identifica la corriente directa con una corriente constante. Es directa toda la corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. También se dice corriente directa cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente directa y va por convenio del polo positivo al polo negativo. En esta imagen podemos darnos cuenta de lo que acabo de decir, que siempre va hacia un solo lugar y no va de derecha hacia izquierda. Y siempre tiene que ir solo la polaridad positiva o solo la polaridad negativa. Y un ejemplo de lo que sería corriente directa es cuando se descarga una batería eléctrica. El siguiente tema del cual voy a hablar es corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. La variación puede ser de intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. El voltaje varía entre los valores máximo y mínimo de manera cíclica. El voltaje es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad. Eso significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad en sentido opuesto. Como tenemos en esta gráfica, podemos darnos cuenta que varía su voltaje del máximo, que es positivo, y el mínimo, que es negativo, y circula en diferentes sentidos. Cuando es positivo, circula, supongamos que circula hacia la derecha, y cuando es negativo, circula hacia la izquierda. Las características de
de la corriente alterna son que se caracteriza por tener flujo de variación irregular, como acabo de mencionar, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y es cíclico en referencia al tiempo y magnitud, y es la más utilizada actualmente y es la que se dispone en los hogares y los centros de trabajo. Algunos ejemplos son que se genera de diversos modos en centrales eléctricas, como lo son hidroeléctricas, eólicas, nucleares, etc. Y mediante la inducción magnética, que son cambios continuos de polaridad en el campo eléctrico del material conductor. El siguiente tema del cual voy a hablar es reactancia. ¿Qué es la reactancia? Se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores, que en este caso son bobinas, y condensadores. Se mide en ohmios y su símbolo es el de ohms. Junto a la resistencia eléctrica, determinan la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia representada con X es la parte imaginaria de la impedancia representada con Z y la resistencia representada con R es la parte real según la igualdad. Y la igualdad es Z igual a R más JX. Tenemos dos tipos de reactancia. La primera es reactancia capacitiva, la cual se representa por X subíndice C y su valor viene en la siguiente fórmula, que es esta de aquí, que es X subíndice C es igual a 1 igual WC igual 1 sobre 2pi FC, en la que X subíndice C significa reactancia capacitiva en ohmios, C representa capacidad eléctrica en faradios, F representa frecuencia en hercios y W representa velocidad angular. En la siguiente reactancia es la reactancia inductiva, la cual es representada por X subíndice L y su valor viene dado por X subíndice L es igual a WL es igual a 2πfL, en la que X subíndice L es igual a reactancia inductiva en ohmios, L representa inductancia en henrios, F representa frecuencia en henrios y W representa velocidad angular. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.